Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad les vamos a hablar sobre las estrategias metacognitivas. Mi grupo está conformado por Caiguaya Yarasca William, González Melgar Logan y quien les habla es Pino Rosasnel. Bueno, empezamos con la introducción. Como ya sabemos, las estrategias metacognitivas son un grupo de estrategias de aprendizaje que utilizamos para planificar, controlar y evaluar el desarrollo del aprendizaje. Esto quiere decir que no solamente se hacen después del aprendizaje, sino se hacen antes, durante y después. Obviamente, como ya sabemos, el ser humano se desarrolla progresivamente. Siempre está en constante desarrollo. Por ende, nuestro aprendizaje y nuestros conocimientos también. Entonces, si utilizamos las estrategias metacognitivas para planificar, para controlar y evaluar lo que aprendemos, esto quiere decir que estas estrategias deben estar adecuadas a las diferentes edades, los diferentes niveles de aprendizaje o de conocimiento que tenemos nosotros. Gracias a estas estrategias de aprendizaje, que son las estrategias metacognitivas, es que nosotros podemos regular y evaluar nuestro aprendizaje a lo largo del tiempo. Obviamente es necesario autoconocer la forma en que nosotros aprendemos para poder llevar a cabo con satisfacción esas estrategias metacognitivas. El autoconocimiento de cognición implica que una persona sea capaz de tomar conciencia del funcionamiento de la manera de aprender. Como ya lo había mencionado, es necesario saber de la forma en la que nosotros aprendemos o se nos hace más fácil captar cierto tipo de información, recordar cierto tipo de información o relacionarla de repente con otra. Incluye obviamente la planificación de actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de estos resultados. Bueno, ¿cuál sería el primer punto de nuestro trabajo? Es el concepto de la metacognición, porque nosotros escuchamos estrategias metacognitivas. Pero, ¿qué son las estrategias metacognitivas? ¿Qué es la metacognición, en pocas palabras? La metacognición es, en pocas palabras, ser consciente de cómo nosotros aprendemos y cómo podemos evaluar nuestro aprendizaje. Es nuestro autoconocimiento, es la cualidad de ser autoconscientes, de ser conscientes, de nuestros procesos y de cómo autoevaluarnos. Obviamente se refiere al conocimiento, la concientización, control y naturaleza de los procesos del aprendizaje, que es decir, es la capacidad de nosotros como personas para reflexionar sobre los procesos del pensamiento y la forma en la que nosotros aprendemos. El autoconocimiento de cognición implica que una persona es capaz de tomar conciencia del funcionamiento de su manera de aprender y comprender por qué los resultados de su actividad han sido positivos o negativos. Esto quiere decir que tú eres consciente de cómo aprendes y eres consciente logras ser consciente de por qué los resultados de tus evaluaciones son positivos o negativos. Por ejemplo, yo aprendo leyendo en completo silencio. Y tengo un examen sobre cierto texto. Pero ¿qué pasa? Yo soy consciente de que sé cómo aprender, sé cómo concentrarme básicamente en el texto. Pero decido leerla con bulla alrededor y simplemente ir y dar la evaluación. Y resulta que obtengo una mala nota. Entonces, yo como persona me evalúo y sé que esta mala calificación ha sido consecuencia de qué. ¿Por qué yo tengo este resultado negativo? Porque no hice lo que debería, que es leer el texto en completo silencio para yo poder así enfocarme y tener una buena nota. Entonces eso es metacognición, el saber cómo tú aprendes y el saber evaluarte para poder obtener resultados positivos o saber el por qué tú has obtenido resultados negativos. Como ya había dicho, incluye la planificación de actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de los resultados. Constituyen en un grupo de estrategias de aprendizaje
de aprendizaje. Los otros tres grupos son las estrategias comunicativas, cognitivas, socioafectivas. Consiste en diversos recursos de que sirve el aprendiente para planificar, controlar y evaluar el desarrollo del aprendizaje. Conocimiento metacognitivo. El conocimiento metacognitivo se define como grado de conciencia de persona. El estudio aplica deliberadamente sobre los procesos, contenidos y actividades cognitivos, con el objetivo de controlarlos. Distingue el significado del término de la conciencia, así como el control de algunas habilidades cognitivas. Cognitivas serían planificación, seguimiento y revisión. También tenemos tipos de metacognición que serían declarativo, procedimental y condicional. La importancia de la metacognición, la educación implica de varias maneras, ya que el examen activo de las tareas metacognitivas que estamos realizando, las siguientes regulaciones que están en relación con la memoria, la atención y el cálculo. Antecedentes del tema. La aparición de la metacognición es relativamente reciente. Surgió como objetivo de los estudios en la psicología a finales del siglo XX, a partir de las investigaciones de Flavel sobre algunos procesos cognitivos. La teoría de la metacognición fue introducida por Flavel en los principios de la década de los 70, en su investigación sobre el desarrollo de los procesos de memoria. Hacia 1980, la ciencia cognitiva introdujo el término de metacognición. Uno de sus creadores es John Flavel, quien asumió como más alto nivel de la actividad mental, que controla a niveles inferiores. Flavel asumió 4 tipos de metacognición: tácito, consciente, estratégico y reflexivo. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los tipos de metacognición. Colmenares en 2023 define que la metacognición es solo el proceso de pensar sobre el propio pensamiento, y este se subdivide en varios tipos o componentes. Y tenemos a Piaget, que para él las actividades y las compensaciones que autorregulan la cognición son parte sustancial de la metacognición y ocurren de manera consciente y como actividad planeada cuando el pensamiento superior, el lógico formal, el racional, ya se ha desarrollado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de metacognición? El conocimiento declarativo, que es la capacidad de reconocer y describir los propios procesos cognitivos, e incluye el conocimiento sobre nuestras habilidades, debilidades y estrategias cognitivas que podemos aplicar o que funcionan mejor para nosotros. El conocimiento procedural, que se refiere a saber cómo aplicar estrategias cognitivas para realizar tareas específicas, como ya sea el planeamiento, el monitorear y evaluar el proceso, ¿no? El propio proceso de aprendizaje. Luego tenemos la regulación de la cognición, que implica controlar y regular los propios procesos cognitivos para alcanzar metas específicas de aprendizaje. Este incluye la planificación de tareas, la supervisión que llevamos sobre este proceso y la evaluación de los resultados. La autoevaluación, que es la capacidad de evaluar de forma precisa el propio nivel de comprensión o desempeño en una tarea específica.
Bueno, como su nombre mismo lo dice, es una autoevaluación. Tú mismo te evalúas. Y eso permite ajustar las estrategias de aprendizaje según sea necesario. Obviamente cuando tú evalúas tu proceso, evalúas tu aprendizaje con diferentes estrategias, vas a llegar a descubrir cuál funciona mejor para ti y cuál es más conveniente para ti aplicar en cierto tipo de tareas, sea matemáticas o sea una lectura, etc. La autorregulación emocional. Esta se refiere a la capacidad de gestionar las propias emociones y estados mentales durante el proceso del aprendizaje. Esto quiere decir, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos problemas familiares, ¿no? Tienen problemas familiares o se han peleado con la novia o cosas así, o estás en un momento de cólera, entonces hay muchas cosas que vienen a tu cabeza y no dejas de pensar en cierto hecho, en cierto evento, y esto te distrae obviamente al momento de estudiar o leer alguna lectura. Entonces tenemos que aprender a controlar nuestras emociones para poder concentrarnos de mejor manera en la actividad que estamos haciendo. Esto puede incluir controlar la ansiedad, mantener motivación y regular el esfuerzo. Obviamente el tema de la ansiedad es cuando sientes mucha presión quizás por, no sé, hacerlo mejor que todos los demás porque quieres una mejor nota o quieres mantener un promedio. El mantenernos motivados, el regular nuestro esfuerzo, cuánto esfuerzo le ponemos a una cierta tarea. Como siguiente punto tenemos el aprendizaje autorregulado, que es un proceso en el cual los estudiantes asumen un papel activo en su aprendizaje, supervisando y controlando sus propios pensamientos cognitivos, motivacionales y conductuales. ¿En qué se basa el aprendizaje autorregulado? La autorregulación. Esto implica que tú mismo controles, regules, planifiques cómo vas a alcanzar, monitoreas tu proceso, aplicas estrategias de aprendizaje adecuadas, evalúas tus propios resultados todo esto obviamente de manera objetiva, y si es necesario se ajustan las estrategias a lo que tú necesites. Por ejemplo, podemos tener, como ya anteriormente lo había mencionado, puedes tener un texto que tú quieres leer y descubres que no lo lees, que si lo lees lo puedes leer concentrada, pero si es que hay ruidos alrededor no te llegas a no te enfocas en lo que estás leyendo y no lo procesas adecuadamente, sino que tú necesitas un espacio de silencio por un determinado tiempo para tú darle lectura. De repente necesitas leer en voz alta y no solo en tu mente, o necesitas leerlo mentalmente y no en voz alta, sino te preocupas más de lo que dices que de lo que entiendes, etcétera. Entonces ahí se tienen que ir ajustando obviamente las estrategias que tú utilizas. Y también incluye la capacidad de regular las emociones relacionadas con el aprendizaje. Como ya se había mencionado, la autorregulación emocional, ¿no? El mantenernos tranquilos, calmados, el medir el esfuerzo que le ponemos, el no muchas veces presionarnos mucho para obtener un buen resultado, entre otras. También el manejo de la frustración. De repente tú no entiendes algo o no, ya lo has intentado elaborar de 1000 maneras o has intentado hacer la lectura en diferentes formas, pero aún así no consigues entender el texto y te frustras, ¿no? Obviamente tienes que saber manejar esto para que tú puedas seguir intentando o aplicar otra estrategia que de repente te pueda funcionar con cierto tipo de lectores. Este enfoque de aprendizaje se considera especialmente efectivo porque permite que nosotros como estudiantes seamos independientes, responsables y eficientes en nuestro aprendizaje. Además de que promueve el desarrollo de actividades metacognitivas que son útiles para diversas tareas de la vida. Obviamente no todo se aplica solamente para un fin institucional o académico, sino que también se puede aplicar en muchos aspectos de nuestra vida y en cómo aprendemos a cocinar, a hacer X o Y cosas, a arreglar cosas quizás. Entonces, a la resolución de nuestros problemas de la vida cotidiana, a la toma de decisiones, etc. Las estrategias cognitivas y metacognitivas.
Las estrategias cognitivas y metacognitivas son fundamentales para el aprendizaje, son métodos y técnicas de estudio. Cuando se logra aprender cómo funciona, los estudiantes pueden utilizar las estrategias de estudio que ayudan a procesar, a retener y a recuperar información de la mejor manera. Las estrategias cognitivas apuntan a aumentar y a mejorar los productos de nuestra actividad cognitiva. Favorece la codificación, el almacenamiento de información, su recuperación posterior y su utilización de solución de problemas. Las estrategias metacognitivas, en cambio, se emplean para planificar, superar, evaluar la aplicación de las estrategias cognitivas. Se infiere, por tanto, que las estrategias metacognitivas constituyen un apoyo a las estrategias cognitivas. Nivel de regulación. La regulación cognitiva describe cómo monitorear y controlar a los alumnos en sus procesos cognitivos. Por ejemplo, al darse cuenta que las estrategias que están utilizando para resolver un problema matemático no funciona y por ende hay que abordarlo de otro modo. Las funciones de control y el monitoreo que se describen con más detalle. Nivel objetivo. Es aquel donde ocurre el proceso cognitivo y el propio pensamiento. Para poner un ejemplo, tomemos el hecho de codificar el texto al leer, al nivel objetivo, y las estrategias cognitivas. Por ejemplo, codificación se utiliza para ayudar al alumno a alcanzar un cierto objetivo de comprensión, el significado del texto. Nivel meta. Es aquel donde ocurre el pensamiento sobre pensamiento. Es este nivel superior las estrategias metacognitivas que se usan para garantizar que el alumno alcance el objetivo que se había planteado. Para seguir con el ejemplo anterior, esta comenzará con el alumno pensando sobre cuándo bien comprendió el párrafo que acaba de leer. Esto se llama monitoreo. Si está contento con su nivel de comprensión, seguirá leyendo. ¿Cómo la edad afecta a la metacognición? Un hecho de todos reconocido es que los adultos mayores pierdan la agudeza auditiva y visual, como muestran algunos estudios del deterioro decreciente a partir de los 70 años. Las investigaciones de tipo correlacional y experimental ponen en manifiesto que se producen problemas de reconocimiento del habla. Los mayores con problemas de audición rinden menos que los adultos normales en la identificación de estímulos auditivos, lo que abarca desde sílabas a oraciones. Los cambios por el procesamiento auditivo, sin embargo, parecen ir más allá de la agudeza auditiva e involucran problemas de funciones cognitivas de alto nivel e importantes para el reconocimiento del habla. Las prácticas de enseñanza como un proceso de construcción o co-construcción colectiva del conocimiento es la concepción de la enseñanza como un proceso interactivo y colaborativo que implica un cambio fundamental en la perspectiva educativa, que es contrario a la noción tradicional de la educación como una simple transmisión de conocimientos. Esta visión reconoce que el aprendizaje es un proceso conjunto donde tanto el profesor como los estudiantes desempeñan roles activos y participativos en la construcción del conocimiento. En este enfoque, podemos reconocer que el aprendizaje no solo es recibir la información, también implica la participación activa de los estudiantes en la interpretación, reflexión y la aplicación de los conceptos aprendidos.
Las enseñanzas son concebidas como un proceso dinámico en el cual los participantes, tanto el maestro como el alumno o los alumnos, se encuentran contribuyendo a la creación y comprensión del conocimiento de manera conjunta. En el contexto educativo podemos destacar de manera significativa la importancia de la interacción, el diálogo y la colaboración como elementos fundamentales a lo largo del proceso del aprendizaje. Estas interacciones no solo enriquecen la experiencia educativa, sino que también juegan un papel importante en el desarrollo integral de los estudiantes. Los profesores cumplen el papel de la guía, fomentando acciones en los estudiantes como la participación activa, la retroalimentación constructiva, adaptabilidad al enfoque pedagógico, el establecimiento de metas y objetivos, la autonomía y el pensamiento crítico, promoviendo un ambiente de aprendizaje donde se construya el conocimiento de forma colectiva. El objetivo es que a través de la interacción y la colaboración se pueda llegar a una comprensión mucho más profunda y significativa de los contenidos que se muestran en el proceso del aprendizaje. Según Climenco y Álvarez, nos mencionan que el proceso de aprendizaje emerge como un mediatizador de la relación del ser humano con su medio, tanto objetal como social. Al mismo tiempo, el aprendizaje en sí mismo es un acto mediatizado o mediado por una serie de mecanismos como órganos de sentidos, redes conceptuales previas, paradigmas del pensamiento, entre tantas cosas. El fomento de la cultura estratégica en el salón de clase es que la capacidad que se tiene para potenciar el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades esenciales y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos cambiantes que se vive en la sociedad en el día a día. El fomento de la cultura estratégica en el salón de clases desencadena una transformación fundamental en la dinámica educativa. En lugar de conseguir las enseñanzas como una mera transmisión de información, este enfoque reconoce la importancia de cultivar las estrategias de aprendizaje de manera deliberada y colaborativa. Este cambio de paradigma coloca al profesor como un facilitador del proceso de aprendizaje, guiando a los estudiantes hacia el descubrimiento activo, la aplicación reflexiva de conocimientos. El fomento de la cultura estratégica refiere a la promoción y el desarrollo de un ambiente educativo donde se cultiven y apliquen estrategias de aprendizaje de manera consciente y efectiva. La cultura estratégica implica que tanto los profesores como los estudiantes adopten enfoques planificados y reflexivos para optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los elementos asociados en la fomentación de las estrategias de aprendizaje son la conciencia de estrategias de aprendizaje, la enseñanza de estrategias, la autonomía, adaptabilidad y la reflexión continua. Muchas gracias.